Lafa, docente universitaria, autora y ponente de artículos, libros y conferencias en el sector de laboratorio clínico y diagnóstico. El día de hoy la doctora nos va a explicar acerca de objetivos de seguridad del paciente aplicables al laboratorio clínico según Joint Commission International. Por favor, damos la bienvenida a la doctora. Muchas gracias. Muchísimas gracias a J Eventos, a Joana por esta invitación. Muchas gracias a ustedes por permitirles compartir todas estas ideas y todo este resumen de revisión de la literatura acerca de lo que es la seguridad del paciente y cómo podemos aplicar todos estos objetivos y metas internacionales de seguridad del paciente en el laboratorio clínico. Entonces, nosotros vamos a terminar con esto, vamos a terminar con cuáles son específicamente los objetivos de seguridad del paciente que exige la Joint Commission para la acreditación de los laboratorios clínicos. Acá, ¿ustedes pueden ver el cursor? ¿No? Bueno. Es para, aquí a la derecha, ¿cierto? Podemos ver, no, mejor no voy a bajar, porque es que no veo lo que ustedes ven. Este que tenemos acá es el documento de los estándares de acreditación para laboratorios clínicos de la Joint Commission. Tenemos que tener presente que hay dos documentos para acreditación. Hay un documento para acreditación de hospitales y hay, por ejemplo, en Colombia ahora está muy de moda que los laboratorios, los hospitales se quieran acreditar con la Joint Commission. No es que tengamos tantos, tenemos como unos 3 o 4 hospitales acreditados por la Joint Commission. Cuando un hospital se acredita con la Joint Commission, pues hay unos requisitos que son para todo el hospital y por supuesto el laboratorio clínico también es visitado y es auditado y tiene que cumplir con unos requisitos. Estos requisitos, cuando la acreditación es del hospital, los requisitos para el laboratorio clínico no son tan intensos como cuando vemos estos estándares. Estos que vemos acá son exactamente los estándares de acreditación para laboratorios clínicos. En Colombia no hay ningún laboratorio clínico acreditado solito por la Joint Commission, que solito haya dicho yo quiero solito tener la acreditación para laboratorios clínicos de la Joint Commission. Tenemos 3 o 4 hospitales que están acreditados como hospital completo y obviamente dentro de esa parte de esa acreditación también son auditados. Entonces, vamos a ver cuáles son los objetivos de seguridad del paciente que son exigidos cuando un laboratorio clínico se va a acreditar por la Joint Commission. En eso vamos a terminar, pero para ir mirando un poco el contexto general, ir de lo general a lo particular, entonces vamos a empezar por unos conceptos básicos. Vamos a hablar de la Alianza Mundial por la Seguridad del Paciente, vamos a hablar de las metas internacionales de seguridad del paciente, vamos a hablar del laboratorio clínico y la seguridad del paciente, de eventos adversos y vamos a hablar ya directamente de la Joint Commission. Ahora sí pueden ver, ¿cierto? Ay, qué bien. Ok. Bueno, entonces empecemos por el concepto de error. ¿Qué es un error? ¿Qué es un error? ¿Cuándo cometo yo un error? Se define como error el hecho de que yo no lleve a cabo una acción prevista. Entonces decimos, si teníamos que llegar a las 8 de la mañana y llegamos a las 8:30, eso se considera como un error en un plan establecido, en una acción prevista. Si yo tenía que hacer la venopunción del paciente a tal hora y lo hice en una hora distinta, eso es un error. Entonces, en general, un error se considera cuando yo no llevo a cabo una acción prevista, que estaba de acuerdo a un plan establecido. Los errores pueden ser de dos tipos: los errores de comisión y los errores de omisión. Los errores de omisión son mucho más frecuentes que los errores de comisión, y no solamente en el ámbito de la salud y en el laboratorio clínico, sino que en la vida diaria. Entonces uno dice, ¿por qué nadie hizo nada? ¿Cierto?
porque a veces las personas prefieren no involucrarse y dicen, mejor no hago. También cuando yo no hago algo que debería haber hecho con el paciente o en cualquier situación, eso también es un error. Entonces en la vida en general existen errores de comisión, pero también existen errores de omisión. Ahora, ¿qué es una infracción o un incumplimiento? La palabra infracción yo pienso que nos es muy conocida porque es como cuando a uno tiene una infracción del tránsito. Cuando yo sé que hay una norma, o así no lo sepa, ¿cierto? Yo me paso el semáforo en rojo, la luz en rojo, o hago un giro prohibido, estoy cometiendo una infracción. Aquí podríamos decir que yo sabía que había un protocolo de seguridad del paciente, sabía que había un protocolo de lavado de manos, sabía que había un protocolo de identificación del paciente y que estoy omitiendo seguir ese protocolo, entonces estoy cometiendo una infracción que nosotros en el ámbito de gestión también podríamos decir una infracción es una no conformidad con un requisito previamente establecido por la institución a nivel legal o por unos estándares que nosotros queramos cumplir. Seguridad del paciente. ¿A qué le llamamos seguridad del paciente? Le llamamos seguridad del paciente a reducir el riesgo del daño innecesario asociado a la atención sanitaria hasta un mínimo aceptable. Entendemos, por supuesto, que el paciente está sometido a riesgos cuando tiene que ser sometido a una cirugía, a un procedimiento quirúrgico en general, cuando va al hospital, cuando va a hacer un tratamiento, y que con el solo hecho de la venopunción el paciente ya está expuesto a un riesgo. Entonces, cuando yo hablo de seguridad del paciente, hablo de que yo reduzco todo daño, todo riesgo de daño innecesario que le pudiera causar al paciente y que esté relacionado con esa atención sanitaria. Cuando una persona se enferma es muy usual, y vamos a verlo más adelante, que el riesgo de las enfermedades nosocomiales en los hospitales, ¿sí? Pero también obviamente es con el solo hecho de que el paciente vaya al laboratorio clínico, ya empieza a padecer de un riesgo, ¿cierto? Ya es objeto de un riesgo que puede verse aumentado y a veces dice, ¿cierto? El paciente entró así y salió peor. Ok, y el daño asociado a la atención sanitaria está definido como el daño derivado de planes o medidas adoptados durante la prestación del servicio de salud y que no es debido a la lesión del paciente o a la enfermedad del paciente, es un daño adicional. Le colocaron incorrectamente un medicamento, le hicieron incorrectamente un procedimiento, el paciente se infectó con una bacteria que había en el hospital, se le hizo un daño en la venopunción, se confundió el resultado del paciente y se emitió otro resultado y en consecuencia se generaron unas conductas a seguir que no estaban de acuerdo a la condición del paciente. A eso le llamamos daño asociado a la atención sanitaria. Ahora, veamos la definición de incidente. Como decía la presentadora, hay unas preguntas para la evaluación de mañana. Entonces yo le voy a pedir el favor a Mónica que las vayamos anotando y a ustedes también, porque esas son las preguntas que vamos a colocar en la evaluación de mañana. Entonces, ¿qué es un incidente? ¿Y cuál es la diferencia entre un incidente y un evento adverso? Un incidente es una situación que pone en riesgo al paciente, pero que no alcanza a dañar al paciente. Y uno dice, wow, pasó esto, ¿cierto? Pero eso no alcanzó a dañar al paciente. O sea, pasó una situación, es como si nosotros estamos acá y de pronto se cae una lámpara. Eso es un incidente, pero no le cayó en la cabeza a nadie. El evento adverso habría sido que le hubiese caído en la cabeza a alguien. Entonces hubo un incidente que puso en riesgo a los asistentes acá, pero que no alcanzó a dañar a ninguna persona, entonces no es un evento adverso. El concepto de incidente se usa en muchos otros contextos. Yo les quiero contar que nuestra organización es una organización certificada ISO 27001 y la ISO 27001 es el sistema de gestión de seguridad de la información.
Y en el sistema de gestión de seguridad de la información también se habla mucho de incidentes y eventos adversos. Entonces, incidente es algo que pone en riesgo. Dice, alguien se metió a nuestra red informática, pero alcanzó a dañar algún archivo. Dice, no, no alcanzó a dañar algún archivo. Es un incidente, pero no alcanzó a violar o a dañar ningún archivo. Aquí la explicación es la misma. Un incidente es algo que potencialmente puede dañar a un paciente, pero que el evento adverso es que el evento adverso lo dañó, ¿cierto? Entonces, aquí en el hotel sería un ejemplo, eso, se cayó una lámpara, es un incidente. Y normalmente los incidentes deben ser reportados y registrados en una institución, porque ese incidente se puede convertir en un evento adverso si yo no hago una acción correctiva para decir, oiga, ajustemos bien estas lámparas, ¿sí? Porque es que hoy no le cayó en la cabeza a nadie, pero mañana le puede caer en la cabeza a alguien. Entonces, los incidentes se deben registrar para disminuir su aparición y que yo no tenga que ver que eso se convirtió en un evento adverso. Entonces, un cuasi incidente es que no alcanza al paciente, un incidente sin daño es que alcanzó al paciente, pero no le pasó nada al paciente, ¿cierto? O sea, no dañó al paciente. Y el evento adverso es cuando ya ese incidente produjo daño en el paciente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un incidente y un evento adverso? ¿Nos queda claro? Esa va a ser una de las preguntas de mañana, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre un incidente y un evento adverso? Ahora, hablemos de la cultura de seguridad. En general, cuando yo hablo de cultura, si yo digo cuál es la cultura del quiteño, ¿cierto? ¿Cuál es la cultura del ecuatoriano, o del colombiano, o del mexicano? Uno se imagina que eso es una forma de comportarse. Entonces uno dice, es que en la cultura ecuatoriana es común tener en la dieta alimenticia tal alimento, o en la cultura ecuatoriana es común saludar de esta forma, o en la cultura chilena, o en la cultura colombiana, o en la cultura europea, ¿cierto? Cuando yo hablo de cultura, hablo de un patrón de comportamiento, cómo nos comportamos, cómo somos, ¿sí? Por ejemplo, es muy usual que los brasileiros den 2 besos al saludar. Eso es un patrón de comportamiento, es parte de la cultura. En algunos países es parte de la cultura que los hombres se besen en la boca para saludarse. En nuestra cultura de pronto no mucho, ¿cierto? No quisiéramos, ¿cierto? De pronto, ¿no? Como que no nos parece. Pero cuando uno ve de pronto en las noticias, ve que en otras culturas 2 hombres se saludan de beso, ¿cierto? O sea, como que eso no hace parte de nuestra cultura, pero hace parte de la cultura de otra región. Entonces, eso, cuando yo hablo de cultura, es una forma de actuar, un patrón de comportamiento. Nos comportamos así. Y cuando yo hablo de cultura de seguridad, pues realmente estoy importando el mismo concepto. Me refiero a un patrón integrado de comportamiento, tanto de la persona, tanto en forma individual como de la organización. Cuando yo creo en algo, tengo unos valores establecidos. Nosotros en nuestra organización tenemos unos valores corporativos que decimos es responsabilidad, compromiso y mejoramiento continuo. Es parte de nuestra cultura organizacional. Cuando yo hablo de la cultura de seguridad, quiere decir que yo creo en un valor compartido y es cuidar por la seguridad del paciente, no dañar. Primum non nocere, ¿cierto? Primero no dañar al paciente, ¿cierto? Y cuando yo digo, ¿y qué hago yo para no dañar al paciente? Entonces tengo que estandarizar una serie de comportamientos, por ejemplo, en la identificación del paciente. A veces, cuando yo voy a tomar la muestra del paciente, no marco primero el tubo, o no marco el tubo en presencia del paciente. Parte de la cultura de seguridad del paciente en el laboratorio clínico es que yo marco el tubo enfrente del paciente, por ejemplo, ¿cierto? A veces no lo hacemos, a veces tomamos la muestra del paciente y después entonces lo colocamos en la gradilla y después marco la muestra del paciente. Eso implica obviamente un riesgo de que se me pueda olvidar o que pueda hacer un marcaje errado y puede identificar erróneamente al paciente. Entonces, yo dentro de mi institución
tengo que establecer unos patrones de comportamiento y por eso la